Hoy vamos a tratar el tema, ¿qué haré cuando Dios me pida cuentas? Y vamos a leer algunos versículos que aparecen en el capítulo 31 del libro de Job. Job fue un hombre, es necesario decirlo, al que Dios llamó justo, recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese testimonio de Dios es altamente valioso porque Dios está diciendo, porque Él conoce el corazón, Él escudriña nuestras mentes, está diciendo el calibre, la calidad de vida de este hombre. Y es en ese contexto de quién era Job que nosotros queremos tomar palabras que salieron de él mientras él hacía una autoevaluación de su propia vida delante de sus amigos. Esas palabras las recogemos, vuelvo a repetir, en el capítulo 31. Y entonces él dice de esta manera, estas son las palabras que quiero que tengamos para poder comprender el tema que vamos a tratar en este día. Job dice, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? ¿Acaso el que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a Él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Estas preguntas reflexivas que Job está haciendo delante de sus amigos nos hablan de una persona que decidió vivir de una forma distinta a como vivía el resto de su comunidad. Decidió pensar de una manera distinta a como pensaban los hombres de aquel entonces, hombres y mujeres, porque había en él un deseo de hacer la voluntad de Dios. Job sabía quién era Dios, cómo era Dios, qué le agradaba, qué no le desagradaba. Y entonces en estos versículos que hemos leído, en estas declaraciones, en forma de pregunta, Job está diciendo, porque sé quién es Dios, sé que Él es, punto número 1, hago un resumen de estas cosas, de estos dos versículos. Número 1, Dios es el creador y el dador de la vida. Es de Dios que sale ese regalo tan precioso que llamamos vida. Número 2, siendo Dios el autor de la vida, es también el que quiso colocar en un lugar preferencial, en un lugar íntimo, entrañable, en lo profundo de las entrañas de la madre, quiso colocar allí, a eso que Dios mismo le llama matriz, a ese nuevo ser. En tercer lugar, en ese espacio, esa cabina interior a la que Dios coloca, donde Dios coloca a ese próximo ser, a ese ser que empieza a ser concebido, esa nueva vida puede encontrar allí un lugar libre de amenazas, un lugar seguro, un lugar profundo, un lugar íntimo, donde recibirá cuidado. Allí la madre expresará su amor, irá aprendiendo a amar a ese ser al que Dios ha dado vida. En cuarto lugar, Job está diciendo que porque Dios es el creador, está presente desde el inicio de la concepción hasta el término de esa concepción que va a salir a la luz en el momento del alumbramiento. Y que cualquier persona debe entender que porque Dios está mirándolo todo, cualquier trato, maltrato, daño que haga a esa persona, Dios estará pidiendo cuentas tarde o temprano. También, y este es el último aspecto que toca esto que acabamos de leer, que Job está diciendo, es que la frase, el que me hizo a mí, no lo hizo también a él. De esta forma, no solo Job está igualando al ser humano, cualquiera que sea en el lugar donde crezca, de los padres que sean, sino que Job está diciendo que esta pregunta afirma un solo hecho. El hecho es que Dios colocó la vida, le da forma a esa vida, coloca sobre esa vida ese hálito de Él, y que por colocar a esa criatura ahí, por formar esa criatura ahí, atención con esto, Él vela, Él está atento a lo que está ocurriendo en esa criatura y pedirá cuentas. Uno de los fenómenos que nosotros estamos viviendo en estos días
es, además de ser un fenómeno muy común, es un fenómeno horroroso, y es que el mundo en que vivimos ha devaluado la vida. El mundo en que hoy vivimos ha abaratado la vida, y ya la vida no es lo que Dios dijo que era, una vida santa porque Él la coloca, la da, la regala, tiene su imagen, sino que además esa vida se ha convertido en algo que se puede exterminar, quitar en el momento en que se quiera. Hoy se promueve el aborto, hoy se promueve la eliminación de criaturas que están siendo formadas por Dios sean quitadas, se les niegue ese derecho a la vida que Dios les ha otorgado. Y antes de abundar en este tema, en un diálogo muy interesante que vamos a tener, quiero dejar a usted que la dignidad, la belleza, la perfección de esa vida, nunca olvidemos que Dios, el mismo Dios que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mismo Dios que dice, no matarás. Regresamos de inmediato. Tenemos hoy un gran privilegio. Hemos invitado al doctor Freddy Contín Ramírez, quien es médico pediatra y especialista en cuidado intensivo neonatal. Un hombre con una vasta experiencia y sobre todo dos cosas muy importantes, un hombre que ama a Dios y un hombre que está en favor de la vida. Le damos la bienvenida, doctor Contín, es un placer tenerlo aquí. Gracias, doctora Orfa. Mucho gusto estar entre ustedes en este día. Este programa tiene, el nombre del programa, nos identificamos como ¿crees esto? Es la pregunta que le hizo el Señor a Marta cuando iban camino a la tumba de Lázaro. ¿Y crees esto? El deseo es traer la verdad, exponer la verdad, que se conozca la verdad. Queremos creer la verdad. En un mundo postmoderno donde la verdad no cuenta y no se le da importancia. Y como usted es un hombre que ha tenido tanta experiencia en esta área, nosotros queremos hablar hoy específicamente acerca, en el contexto en que estamos viviendo, de esta amenaza siempre de la ley de despenalización del aborto, queremos hablar de la vida y queremos hablar del aborto. Y la primera pregunta, doctor, que le quiero hacer es, ¿cuándo empieza la vida según la ciencia médica? Afortunadamente la citología, la embriología y sobre todo la genética, que son las ciencias básicas en medicina, han demostrado que la vida humana comienza en el momento preciso de la concepción, es decir, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo de una mujer, en ese mismo instante se produce una serie de cambios químicos en el cual se da origen a una nueva vida humana, donde se desarrolla toda la corporeidad y todo el valor genético que tiene un ser humano se encuentra en el mismo momento de la concepción. Ahí empieza la vida humana. ¿Quiere eso decir entonces que tan pronto empieza la concepción, se forma ese embrión, estamos hablando de un ser humano? ¿Realmente es un ser humano o es un paquete de células? No es un paquete de células, es un ser humano porque tiene una individualidad que es diferente, con sus 23 cromosomas, diferente al padre y a la madre. Es tan diferente y es tan humano lo que está ahí, que en ese mismo momento de la concepción, la ciencia ha demostrado que se puede determinar el sexo de esa persona, el grupo sanguíneo de esa persona e incluso el color de la piel. El color de los ojos está determinado en ese nuevo ser humano que se engendra e incluso la posibilidad de las posibles enfermedades que va a desarrollar a lo largo de su vida esa persona están muchas veces presentes en el momento de la concepción. Evidentemente, ese es el sello de Dios en la vida de un ser humano. Exactamente. Lo que usted está diciendo. Siendo así, se puede hablar de que esa personita que empieza, ese ser que se inicia ahí, debe tener la oportunidad de desarrollarse y de llegar a ser lo que debe ser, una persona. ¿Por qué se habla de que ese ser en estado embrionario no es una persona y que por tanto se puede finiquitar con su vida?
La causal de esto es porque en estos tiempos que estamos viviendo de relativismo, porque todo es relativo, la relatividad se ha llevado incluso al plano de la vida humana. ¿Qué tanto vale una vida humana como por otra, por ejemplo? Como ya sabemos a nivel de medicina de que la vida empieza en ese momento, por conveniencias y por otros factores de interés de control poblacional y sobre todo por factores económicos de las grandes corporaciones, sobre todo en el área de medicina, que están detrás de todas estas políticas de control de natalidad, se ha querido relativizar el valor de esa vida humana. O sea, eso que se forma ahí, hubo un principio cuando se estaban discutiendo estos temas que decían que no, que la vida humana no comenzaba en la concepción, sino que la vida humana comenzaba mucho más posterior, comenzaba una semana después, lo que en medicina se llama la implantación. Sin embargo, aun aquellos médicos que favorecen estas políticas de aborto reconocen hoy en día que sí efectivamente la vida humana empieza en el momento de la concepción. Incluso puedo citar casos muy conocidos por el ámbito médico, que es el doctor Schells, que fue el descubridor, o digamos el que desarrolló la fertilización in vitro, o sea, lo que es la fecundación fuera del útero natural de una mujer, de un ser humano. Lo hacían en una placa de laboratorio, ahí unían un espermatozoide con un óvulo y fecundaban. Y sabían a ciencia cierta que ahí hay una vida y la implantan en el útero de una mujer. Este doctor, incluso en el Congreso norteamericano, cuando aquel famoso juicio de Roe versus Wade, cuando se quería despenalizar el aborto, él mismo certificó en el juicio que se seguía que la vida humana empezaba en ese momento. ¿Por qué se ha querido en algunas políticas o algunas ramas retrasar y decir que no, que la vida humana empieza una semana después? Porque muchas de estas prácticas abortivas se quieren implementar desde la concepción hasta esa primera semana en que el embrión es implantado. Un caso muy patético, que la gente lo conoce muy popularmente como la píldora del día después, que usan mucho lamentablemente las mujeres sin indicación médica y con graves consecuencias para su salud. La píldora del día después lo que produce es un ambiente hostil a ese nuevo ser humano que se ha formado para impedir que sea implantado en el útero de la mujer y pueda ser abortado de una manera química por el útero de la misma mujer. Entonces, por eso es que estas políticas se han querido implementar, de desconocer si de verdad esta vida humana existe o no allí, o porque esta vida humana tiene menor valor que el valor, digamos, de la persona humana ya desarrollada, que en este caso es la madre embarazada. Cuando usted habla, doctor, me llama mucho la atención de que esta píldora produce un ambiente hostil para esa vida que se acaba de se podría fecundar. Exactamente, para nosotros que no somos los médicos, ¿qué significa? Fíjese, cuando la mujer va a ovular, cuando se produce la ovulación en la mujer, que se produce aproximadamente al 14º día, cuando el ovario da salida al óvulo, desde el ovario va al óvulo, en la trompa de falopio va, digamos, cursando ese óvulo, la fecundación ocurre en el tercio externo generalmente de la trompa de falopio. Ya ese nuevo cigoto o embrión unicelular que se forma sigue caminando hacia el interior del endometrio de la mujer, la parte interna del útero, donde allí ya la naturaleza misma de la mujer ha preparado un ambiente adecuado para que este embrión pueda ser acogido. Allí se produce, digamos, tejido sanguíneo, una serie de condiciones endocrinas para que cuando este embrión llega a la cavidad uterina pueda implantarse y asegurarse allí. El doctor Bruce Carson incluso ha dicho que el embrión migra al útero de una mujer solamente para buscar dos cosas: seguridad y alimentación. Seguridad. Y alimentación. El doctor Bruce Carson es el autor del libro de Embriología y Anatomía del Desarrollo Humano, que es el libro de texto que se usa en la mayoría de las universidades norteamericanas. Y él ha dicho estas palabras claramente y es el que describe el desarrollo de ese embrión a medida que va cursando en cada etapa de su vida. Vamos a hacer una pausa, doctor. Esto se está poniendo muy interesante porque hay desconocimientos que las personas como yo no los tienen, pero hay un problema real que me comentaba un amigo que es visitador a farmacias en la parte alta de la ciudad, que justamente muchachas muchachas en el colegio todavía, en la escuela,
beben estos medicamentos, no tienen idea ni siquiera de lo que está pasando con su vida o puede pasar, solo para evitar quedar embarazadas o para provocar abortos en otros casos, otros medicamentos. Esta falta de conocimiento que tenemos está produciendo muchos problemas a nivel general y nacional. Hablar de esto es importante, despertar a la nación es importante, sobre todo cuando hay una amenaza de que esto se quiere implantar como ley. Vamos a hacer esa pausa y regresamos de inmediato. Muy bien. Doctor Contín, leí un libro que se llama ¿Qué le pasó a la raza humana?, escrito por el doctor Koop, que fue médico general en Estados Unidos durante mucho tiempo, y el señor Francis Schaeffer. Y una de las cosas que ellos escribían en su libro, quiero leerla para que sigamos en esa ruta, él decía: las costumbres sexuales actuales, el estilo de vida sexualmente permisivo y la ruptura de la familia exigen el aborto. Realmente, al oírlo acerca de los intereses de las instituciones grandes, etcétera, y ver esto a la par, ¿por qué se quiere convencer a las naciones, a los pueblos, a los adolescentes, a los jóvenes, de que el aborto es necesario, de que esa es la solución? La solución. Estas políticas vienen desde el siglo pasado, ¿no? Recuérdese cuando hubo el boom poblacional, las naciones desarrolladas entraron en un pánico porque veían que los países del tercer mundo se estaban multiplicando a una velocidad mucho mayor que los países del primer mundo. Entonces había el miedo de que supuestamente los alimentos no alcanzarían a nivel mundial. Ahí es cuando se desarrolla en los años 60 la píldora anticonceptiva como una solución transitoria que ellos habían encontrado, que incluso fue aprobado por el Comité de Obstetricia y Ginecología de los Centros de Enfermedades de Estados Unidos. El Comité de Ginecología y Obstetricia aprobó la píldora sin advertir las consecuencias que podía tener para la mujer en ese momento. Pero como la píldora fracasó en el intento de poder controlar la población, el segundo paso que se ha intentado es el aborto, que es la solución, digamos, definitiva al fallo de la anticoncepción. Cuando la anticoncepción falla, la solución es el aborto, para lograr este control poblacional originalmente que había. Eso ha venido acompañado también con el movimiento sexual, de desenfreno sexual, como en los años 60, el movimiento hippie, ustedes recuerdan muy bien, y los amigos que nos escuchan, de que había una liberalización de la sexualidad en los jóvenes. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esto? Embarazos no planificados, no deseados en ese momento, un incremento terrible de las enfermedades de transmisión sexual también entre los jóvenes y una proliferación de complicaciones en las mujeres producto de estos problemas médicos y del aborto que se estaban provocando. Entonces, todo esto ha generado esta mentalidad hoy en día de que el aborto es necesario, que los países que todavía, afortunadamente, nuestro país se encuentra entre ellos, que no han permitido el aborto, impongan estas grandes naciones, estas grandes corporaciones, estas políticas para lograr supuestamente un bienestar o un falso bienestar para la mujer, porque incluso se trata de presentar al embarazo ya no como un bien para la familia, sino como una enfermedad para la mujer. Por eso usted escucha hablar de términos como el aborto terapéutico, cuando terapia es un eufemismo, que es un tratamiento, lo que quiere decir, y el aborto en ningún libro de medicina aparece como una terapia para ninguna patología, para ninguna enfermedad. Todo esto es lo que ha venido en devenir en esta proliferación de esta sexualidad no regulada de nuestros jóvenes, de esta sexualidad fuera del ámbito familiar, del ámbito del matrimonio formal. Y entonces esto trae como consecuencia que la mayoría de las mujeres que acuden al aborto no acuden por ninguna de las causales que se supone que se tratan de despenalizar, que simplemente son la puerta de entrada
para que el aborto sea a libre elección. La mayoría de los abortos se producen precisamente por estas muchachas adolescentes que inician una sexualidad a temprana edad y no quieren enfrentar la responsabilidad de un hijo que no pueden quizás ni siquiera poder sostener económicamente, o por irresponsabilidad del padre progenitor, o por muchas veces por relaciones fuera del matrimonio que no son bien vistas, y son las personas que de verdad se provocan abortos en sus casas. Y son estos abortos incompletos que llegan a nuestros hospitales y que son lamentablemente tener que terminar en los hospitales públicos, que los médicos tengan que actuar en este caso. Pero las causales que se quieren implementar, lo hablaremos más adelante, me imagino, durante este mismo programa, no son la principal causa de los abortos en nuestro país. Los abortos son muchas veces por la irresponsabilidad de diferentes matizaciones de muchas mujeres y muchos padres de no querer asumir un embarazo no planificado, no planeado por ellos. Veo, mientras usted conversa y lógicamente sale a la luz, si hay promiscuidad o hay anticipación, precocidad sexual a destiempo, los muchachos van a terminar teniendo ese tipo de incidentes en su vida continuamente, ¿eh? Claro. Ahora bien, si se promueve la reproducción sexual, los derechos sexuales y reproductivos, como se le llama ahora, si se enseña continuamente que ellos tienen libertad para hacer con sus cuerpos lo que quieran, no se puede después decir a estos muchachos que lo hicieron mal. La solución es aborta. Por eso dentro de la ley se dice que los padres no tienen ni siquiera que enterarse si el niño o la niña van a abortar. ¿Cómo se puede ayudar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a evitar problemas mayores teniendo ese tipo de conocimiento a medias, como yo le llamo? Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, pero no se le dicen las consecuencias. Usted como médico, ¿qué entiende que sería bueno, empezando por los padres, ¿no?, a los cuales hoy se les saca un poquito? ¿Qué se puede hacer para ayudar realmente a una educación sexual real? Hay que educar a los hijos, definitivamente. Los niños, los jóvenes tienen que tener un programa de educación sexual, pero basado sobre todo en valores y en que ellos entiendan y aprendan que la sexualidad tiene que ser pospuesta en el momento en que tienen una edad adecuada para dentro del matrimonio, dentro de la formación de una familia, ellos puedan empezar a procrear. Porque definitivamente un adolescente que se embaraza es un adolescente que contrae graves riesgos, porque es un cuerpo que todavía no está completamente desarrollado, y por eso es un embarazo que en medicina se llama de alto riesgo. Es una persona, una mujer embarazada adolescente, tiene mayor predisposición incluso a desarrollar lo que se llama hipertensión en el embarazo, que en el segundo trimestre, que cuando se presenta, puede ser de una gravedad para estas muchachas embarazadas. O sea que lo que hay que hacer es eso, educar, sobre todo la información bien médica, bien científica, acompañada de valores, para que nuestros muchachos, los jóvenes en las escuelas, puedan aprender a posponer su sexualidad para el momento en que ellos estén de verdad preparados. Doctor, una de las... Porque, disculpe que la interrumpa, porque hay un refrán que es muy conocido que dice: mientras más soldados usted mande a la guerra, más víctimas usted va a tener. Mientras usted siga promoviendo que la sexualidad se puede iniciar en cualquier momento, bajo esa falsa premisa de que usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera, usted está mandando a nuestros adolescentes a que se enfermen, a que tengan embarazos no planificados y que se tengan que someter o se sometan a abortos muchas veces que le provocan hasta la muerte a nuestras adolescentes. Doctor, me llama siempre la atención, para retomar esa idea que acaba de decir, me llama siempre la atención que se le dice tanto a las muchachas: ese es tu cuerpo, tú haces lo que quieres con él. Eso insiste el feminismo radical en decir y enseñar. Sí. Pero a la mujer no se le dice eso mismo, y para mí esa es la contradicción ética. No se le dice: tú tienes, tu cuerpo es tuyo, lo puedes usar, cuando sabemos que la muchacha tiene una anorexia o una bulimia. ¿Por qué no se trata igual? ¿Por qué no se le dice: tú tienes derecho a matarte a ti misma, sino que solo se usa en este específico ambiente de lo que es la sexualidad?
La integridad del ser humano tiene que respetarse en todas las etapas de su vida. La falsedad de que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras es una afirmación jactanciosa, porque además lo que ella tiene dentro de su útero no es parte de su cuerpo, no es una célula de su cuerpo ni es un órgano de su cuerpo, es un ser humano que tiene la misma dignidad que ella tiene y que tiene el mismo derecho a ser respetada su vida hasta que esa vida pueda ser, digamos, desembarcada en un parto normal o una cesárea. Esa misma dignidad que tiene ella, esa mujer embarazada, esa mujer que no desea ese embarazo, la tiene ese ser humano que ella concibió bajo cualquier condición y cualquier circunstancia, pero esa vida, el valor de la vida humana es absoluto, es el único valor que es absoluto, porque sin derecho a la vida no existen los demás derechos, es el primer derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida, y por eso los médicos, sobre todo, tenemos que respetar el derecho a la vida de los dos pacientes, porque son dos pacientes que están en una mujer embarazada, la mujer embarazada y el ser humano que lleva en su vientre. De forma que el embrión y luego el feto y luego el niño bien formado no es una extensión del cuerpo de la madre, cosa Claro. que se usa continuamente, sino que es el cuerpo de un nuevo ser humano. Claro que sí, incluso en esa fecundación que hablamos de ese inicio de ese nuevo ser humano, que es el embrión unicelular o cigoto, allí está todo lo que se llama el genoma humano, que es toda la información de ese ser humano que funciona como un sistema autónomo. O sea, quien manda la orden a la mamá de lo que necesita en cuanto a nutrición es el embrión mismo. Él es que construye cada uno de sus tejidos y sus órganos de una manera coordinada, gradual y autónoma, con metabolismo propio y con un sistema inmunológico propio que tiene. Y eso lo va a acompañar a ese ser humano desde ese momento de la concepción hasta su muerte natural. Y eso no tiene nada que ver con la mujer embarazada, tiene que ver con el óvulo fecundado, que es el cigoto, que incluso le manda a la madre una orden a través del cuerpo marido de la mujer para suspender su menstruación tan pronto ese ser humano está engendrado. Quien manda la orden química para suspender la menstruación es el embrión que está en su útero. Y eso está certificado por la ciencia médica. Por eso uno se sorprende de que incluso haya médicos todavía que quieran vender una falsa idea de lo que ya la ciencia médica ha dicho. Es una contradicción que mientras más avanzamos, sobre todo en la embriología del desarrollo, en la biología molecular, donde ya se ve cada etapa del desarrollo del embrión, haya todavía personas que se supone que son médicos y que contradigan que el desarrollo embrionario es autónomo y que no depende de la mamá solamente para que yo le dije, que decía y lo dice el doctor Bruce Carlson en su libro de embriología del desarrollo humano, de que solamente migra ese embrión al útero de la mamá para buscar seguridad y nutrición solamente. Eso es precioso, seguridad y nutrición. Son las dos cosas que él busca, no busca otra cosa, porque toda la construcción la hace él mismo desde su interioridad, de su genoma humano. Ahí está todo programado. El regalo de la vida. Amén. Nada Sí por mismo. Dios. Hacemos otra pausa, doctor. Volvemos de inmediato. Doctor Contín, yo leí un artículo que usted escribió para el Listín Diario, un artículo sumamente importante, bueno, explícito. Y uno de los párrafos dice que la mayoría de las muertes maternas en el país, en nuestro país, están vinculadas a preeclampsia, eclampsia severa y shock séptico, que son urgencias obstétricas y que se presentan inexorablemente y con mayor frecuencia en el segundo trimestre, en un número
reducido de pacientes. Explíquenos eso, por favor. Número reducido. Eso quiere decir que no son frecuentes en mayoría. Claro, no es la normalidad. Cuando usted revisa la mortalidad materna en nuestro país, las causas de la mortalidad materna, tiene esas tres principales causales. La preeclampsia, eclampsia, como usted decía, el shock séptico. Las dos primeras son la enfermedad hipertensiva del embarazo y la segunda se produce como consecuencia de una infección que muchas veces es contraída durante el embarazo. Esas son las tres principales causas de muerte, no el aborto como se quiere aducir, en los que quieren defender este asesinato contra los seres humanos más indefensos. Estas tres causales se presentan siempre en el segundo trimestre de embarazo, mucho más allá de las 12 semanas de gestación, como quiere despenalizarse el aborto en nuestro país. Y estas tres causales incluso tienen tratamiento médico. Su tratamiento es médico, por lo cual se puede mantener el embarazo, tratar a la mujer embarazada, lograr nivelar los niveles hipertensivos, poner antibióticos para que el shock séptico pueda ser revertido y lograr que el bebé pueda tener una madurez suficiente para que luego pueda ser, nacer bajo otras condiciones. Incluso se puede adelantar muchas veces, como es el segundo trimestre del embarazo. Estos embarazos pueden incluso ser, terminados o adelantados antes de las 40 semanas para que puedan pasar a una unidad de cuidado intensivo neonatal y allí poder seguir su vida de una manera natural. Pero el tratamiento de la preeclampsia, de la eclampsia y del shock séptico nunca es el aborto. El tratamiento siempre es médico y además allí se encuentra en ese momento un embrión prácticamente totalmente desarrollado que lo único que está esperando es ganar peso y madurez pulmonar suficiente para que pueda estar fuera del útero de la mujer. Fuera de esa situación que acabamos de hablar ahora, ¿qué otras causas existen que pongan en riesgo a la madre? Hay muchas otras enfermedades. Cualquier enfermedad durante el embarazo es un riesgo añadido, tanto para la madre como para el hijo. Pero como yo le digo, todas están bien tipificadas en los protocolos del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, que incluso ha hecho una actualización a marzo de 2016 de este año, en la cual explica cada patología que se puede presentar en el embarazo y cuál es su tratamiento. Y en ninguna se habla de aborto. En ninguna. Y como yo digo, el aborto está penalizado en nuestro país desde 1884 bajo cualquier causal. Y los médicos todos han podido ejercer la medicina y han podido salvar a las mujeres y a los niños durante todo ese tiempo, sin que haya tenido que despenalizarse el aborto. Lo cual significa que aún en casos muy graves existe la posibilidad con tratamiento médico de que el niño pueda sobrevivir. Incluso lo que se habla mucho, por ejemplo, de que si la vida de la madre está en peligro y entonces habría que decidirse por una madre o por el hijo, eso es una tontería. Eso son terminologías que parecen del siglo pasado, cuando la medicina todavía no tiene los adelantos que tiene hoy en día. Cualquier mujer, embarazada o no, que tenga una patología, tiene que recibir tratamiento médico. A ningún médico se le ocurre no dar tratamiento médico a una mujer porque esté embarazada. Ahora, si como consecuencia de aplicar un tratamiento médico ocurre la acción no buscada ni deliberada de la muerte del embrión como efecto no buscado, eso jamás ha sido ni penalizado moral ni jurídicamente en nuestro país. Y eso lo pueden identificar todos los ginecólogos que han hecho sus tratamientos a sus pacientes y han hecho lo que tienen que hacer en cada emergencia, en cada situación crítica de una mujer embarazada. O sea que no hay ninguna condición para que una mujer pueda recibir un tratamiento médico. Eso está dentro de lo que se llama el estado de necesidad, que incluso la Constitución Dominicana lo prevé. Porque en un estado de necesidad hay eximentes en el cual, buscando un bien mayor, el médico trata de salvar las dos vidas y como consecuencia de eso se produce la pérdida o una consecuencia no buscada. Eso jamás ha sido penalizado en el Código Penal para ningún médico. Aquí ningún médico ha sido sometido a la justicia por ejercer su profesión de acuerdo a los lineamientos y los protocolos que están establecidos. No se puede apelar a que es una negligencia. Ha sido una gran mentira que se ha querido vender de que la mamá está en peligro y que el médico se va a ver impedido de ejercer su profesión como debe hacerlo. Es una de las grandes mentiras que se quieren vender a las personas, sobre todo a las personas que no tienen los conocimientos médicos, de que están en peligro porque cuando tengan una gravedad de una enfermedad no van a poder recibir asistencia médica, cosa que ha sido mentira porque
todo el tiempo se ha recibido Se ha asistencia hecho, y se ha hecho siempre en la historia de nuestro país. Se ha hecho. En la historia de la medicina también, y está en los protocolos, como yo digo. Todos los protocolos médicos del Ministerio de Salud Pública dicen qué tratamiento se debe hacer y se llevan a cabo en todos los hospitales públicos y en las clínicas privadas también. El aspecto violación. Aquí usted menciona, doctor, que dice, además los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros, y lo enfatizo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde existen estadísticas confiables y donde la violación es un serio problema, lo es, se reporta que aproximadamente el 0.6% de las víctimas quedan embarazadas. Sí, Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué se promueve tanto y se dice tanto el causal violación como algo que legaliza, que tiene que legalizar porque es tan abundante que debe hacerse? Porque todas estas cifras que se quieren dar son falsas. El asunto de la violación es muy raro que produzca un embarazo en una mujer. ¿Por qué? Porque el estrés que produce la violación en la mujer puede incluso o retrasar o adelantar la ovulación o producir la menstruación antes de tiempo. Porque el ciclo menstrual en la mujer puede ser afectado por el estado emocional de ella. Puede ser que esa persona esté tomando algún tipo de anticoncepción, puede que sea muy mayor, puede que sea muy joven, puede que esté embarazada, y todas estas causales impiden generalmente, agregado a la disfunción muchas veces que tienen los violadores, de que estas cifras sean tan mínimas. Por eso, como yo digo, el único país que nos podemos llevar, que tenemos fiabilidad de estadísticas, son los Estados Unidos, que lo tenemos a veces como mal, pero a veces para algunas cosas como modelo. Allí hay por lo menos estadísticas confiables, y esas son las estadísticas en Estados Unidos, solo 0.6%. Pero aquí en nuestro país, nosotros hemos investigado, por ejemplo, a nivel de la Fiscalía del Distrito Nacional, y en toda la historia de la Fiscalía solamente se ha presentado un caso de embarazo por violación Un caso por violación en la Fiscalía del Distrito Nacional, en toda la historia de la Fiscalía. O sea, para que usted se dé cuenta que todas estas cifras son falseadas. Además, volvemos al mismo tema, el valor de la vida humana. ¿Qué culpa tiene este ser humano engendrado de que su progenitor sea un violador? ¿Por qué cargar la pena de muerte al inocente que está en el vientre de la madre y no lo aplicamos al violador? ¿Por qué queremos sentenciar a este bebé que no tiene la culpa de que su padre haya producido este daño a una mujer, para cargar toda la culpa sobre este ser humano inocente e indefenso en el vientre de una madre? Además, el aborto no le va a curar a la mujer ningún trauma físico ni psicológico. Al contrario, le va a agregar a la mujer lo que se llama en psicología el estrés postraumático del aborto, que está muy descrito, bien descrito en los libros de psicología y de psiquiatría. Que es real. Este es real, es terrible, porque es la certeza que tiene la mujer de que ha eliminado un ser humano indefenso en su propio vientre. La culpa que nadie le puede quitar. Una culpa exactamente que nadie le puede quitar y que la lleva muchas veces a un estado depresivo e intentos de suicidio, que en los estudios más fiables habla hasta de un 60%, de que estas mujeres que abortan tienen un mayor riesgo en un 60% de intentar el suicidio, de tener hábitos en el fumar, en depresión, de alcoholismo, de drogadicción, y de incluso poder tener más allá una relación estable posterior a los abortos. Yo tengo aquí varios datos, voy a leer solo para puntualizar lo que usted está diciendo. En Finlandia, país donde el aborto fue algo y sigue siendo algo tan normal y natural, en mujeres que han abortado se produce 7 veces más suicidios que en las que no lo han hecho. Inglaterra, 59% sufre trastornos psiquiátricos graves y permanentes después del aborto. En Estados Unidos, 64% ingresaron a los hospitales psiquiátricos después del aborto. Depresión, hostilidad, aislamiento, desinterés, imágenes recurrentes de lo que hicieron, de lo que oyeron, de lo que vieron en ese momento, insomnio, pesadillas e incapacidad para expresar lo que realmente están sintiendo. Son algunos de las manifestaciones que tiene esto
el trauma post-aborto en la mujer. Y son aquellas mujeres que logran sobrevivir a las complicaciones físicas. Yo quiero que usted nos hable de eso. Vamos a tener que Muy hacer una bien. pausa, pero me interesa muchísimo eso, porque no se habla, doctor. No se dice cuáles son las situaciones, consecuencias, ni psíquicas ni físicas de lo que está ocurriendo. Volvemos de inmediato. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Doctor Contín, en el segmento anterior usted hablaba de las complicaciones físicas que tiene una mujer cuando se expone al aborto. ¿Usted nos puede hablar acerca de eso? No hay abortos seguros. Eso es otra de las falacias que le quieren vender a las mujeres. Pero a la dicen que opinión hay pública. aborto seguro. No hay aborto seguro. Cualquier aborto legal o ilegal tiene altos riesgos desde el punto de vista médico. El aborto de por sí tiene 3 veces más riesgo de mortalidad y morbilidad que un embarazo normal. 3 veces más riesgo. Es un procedimiento que el médico generalmente lo hace a ciegas, introduciendo instrumentos metálicos a través del útero de la mujer. Y lo primero que puede producir son atonía del cuello uterino, una de las complicaciones que puede tener con la imposibilidad luego de poder la mujer retener un nuevo embarazo, desgarros, posibilidad de perforación de la cavidad uterina, con la posibilidad de dañar también la vejiga de la mujer o los intestinos, y con las complicaciones que producen una peritonitis, una infección peritoneal, un shock séptico, los sangrados que se pueden producir posteriormente a esto, las adherencias que puede producir, la posibilidad mayor y aumentada de embarazos ectópicos en mujeres que han abortado, en la posibilidad mayor también aumentada de abortos a repetición, la posibilidad lamentablemente de mayor incidencia de cáncer de útero, de cáncer de ovario, de cáncer de hígado y de cáncer de mama. De cáncer de hígado y de cáncer de mama. También. ¿Usted puede hablar un poquito de eso? Mucho mayor la posibilidad. Se ha demostrado en todos los estudios que aquellas mujeres que se someten a procedimientos de aborto en el cual tú interrumpes abruptamente un procedimiento de desnivel hormonal que se produce en la mujer, porque recordemos que en el embarazo las hormonas tienen unos niveles de concentración diferentes. Cuando usted interrumpe abruptamente todo este engranaje que tiene que producirse en el útero de una mujer, con todo el componente de cambios hormonales, cuando usted produce este cambio abrupto, esto predispone a que ese organismo que se descompensa puede producir una mayor incidencia, demostrado ya científicamente, de cáncer de ovario, repito, cáncer del útero, cáncer de hígado también, que es el gran laboratorio que tenemos donde se producen la mayoría de las hormonas en el ser humano, sobre todo para el metabolismo, y de cáncer de mama también. Me pregunto, ¿por qué eso no se dice? ¿Por qué no se le habla a las muchachas acerca de eso? ¿Por qué hay tantas mujeres que desconocen eso? Generalmente a la mujer que usted le informa adecuadamente de todo esto, se decide por no abortar. El problema es que, como yo les decía, el aborto tiene intereses que están detrás de toda esta gran industria que es el aborto, que produce grandes beneficios a grandes laboratorios, a médicos lamentablemente también, y a clínicas y a centros médicos privados donde se ha despenalizado el aborto. Han surgido grandes negocios de clínicas solamente dedicadas a hacer abortos legales. Y déjeme decirle, en países como España, donde se inició la despenalización aduciendo la enfermedad o salud de la madre, hoy en día ya no se habla solamente de salud física, se habla de salud emocional de la mujer. Y si esa mujer va y testifica que ella no está preparada emocionalmente para ese embarazo, un médico simplemente confirmar una certificación le puede permitir hacer el aborto a esta mujer. Se ha extendido también a los síndromes de Down, los niños mongólicos que tanto queremos, y son niños que se desarrollan de una manera normal y que son tan queridos. Hoy en día, ni España ni Francia están naciendo niños mongólicos, niños con síndrome de Down, porque se están haciendo supuestos diagnósticos prenatales.
Y como la mujer tampoco está en capacidad emocional de aceptar un niño con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down están siendo abortados en Francia y en España. A raíz de eso que acaba de decir, la promoción, porque así es que yo lo llamo, tan violenta, que se hace favoreciendo a los adolescentes y jóvenes a que inicien una vida sexual tan anticipada. Y la falta de compromiso que tiene esta sociedad del siglo XXI. No hay deseos de comprometerse con nada, de abnegarse por nada, de hacer sacrificios que son necesarios y aleccionadores para nuestras vidas. Todo eso tiene que dar como resultado el que las personas no quieran aceptar las consecuencias de sus decisiones. Estamos viviendo así, de esa manera. Hay una relativización de los valores. Totalmente. Y en eso estamos incluyendo lamentablemente la vida humana. Ahora le pregunto, doctor, justamente, ¿quién tiene derecho a decidir si alguien debe vivir o no debe vivir? Si usted me acaba de decir que en España, si la mamá dice no estoy emocionalmente preparada, ¿por qué a esa persona no se le habla de si estuvo emocionalmente preparada? Porque todo el que tiene una relación íntima, eso es lo que va a venir, así fue que Dios lo dispuso. ¿Por qué no compensamos una cosa con la otra? Desvalorizaciones, estamos de acuerdo. Pero hay detrás de todo esto una maquinaria, hay detrás de todo esto un deseo, un intento de quitar la vida, de socavar la vida, de que ¿cuántos millones? Anualmente se habla de que hay 50 millones de abortos a nivel mundial solamente quirúrgicos. Si usted le agrega a eso los que son provocados por químicos, la píldora del día después, el Cytotec y otro tipo de fármacos que la gente utiliza, esa cifra se habla de que se debe multiplicar por 10. Lo que quiere decir que hablamos de más de 500 millones de abortos anualmente a nivel mundial. Eso quiere decir que cada minuto a nivel mundial 400 bebés son abortados. Pero eso es monstruoso. A nivel mundial. Eso es monstruoso. Solo no hay una guerra mundial que haya producido tantos muertos como el aborto. Es el gran genocidio que la humanidad está viviendo de espaldas a él. Y lo lamentable es que estos niños no tienen quien los defienda, porque ellos no pueden defenderse por ellos mismos. Quienes deben defenderlos son los padres y los médicos. Los médicos, los padres, la sociedad, el Estado debería defenderlos. Y por eso es que estas grandes corporaciones, yo vuelvo y reitero, aquí hay grandes intereses que se esconden detrás de esta industria. Son los intereses primero de control poblacional, pero también los intereses de las grandes farmacéuticas a nivel mundial, que controlan ya los grandes organismos internacionales. Las grandes farmacéuticas son las que tienen el gran negocio, porque los estados tienen que comprar los anticonceptivos y los instrumentos para el aborto, las píldoras del día después y todo este tipo de instrumentos que se usan son las farmacéuticas. Y esto mueve miles de millones de dólares a nivel mundial. Es un negocio súper rentable. Déjeme darle un dato para que la gente sepa. Y lamentablemente los médicos estamos siendo utilizados para estas cosas. En la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nace, quienes utilizaban los órganos de gas para eliminar a los deficientes mentales en Alemania, porque Alemania empezó eliminando 300.000 alemanes discapacitados y en asilos con cámaras de gas. Y quien manejaba eso eran los médicos. Y el laboratorio que fabricaba el gas letal es hoy en día uno de los laboratorios que produce a nivel mundial la mayor cantidad de anestésicos. Todavía sigue esta gran farmacéutica produciendo anestésicos. Es un gran negocio porque mueve la gente no entiende que el negocio del aborto mueve miles de millones de dólares, que hay un interés de que haya muchas relaciones sexuales porque así hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos medicamentos que hay que vender, hay muchos procedimientos abortivos que hay que ejecutar y todo esto deja al final grandes beneficios a estas grandes farmacéuticas. Yo le pregunto, dice la Biblia, dice Dios, el dador de la vida, que la vida tiene tal valor que le dijo a Noé saliendo del arca, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada. Es decir, ahí está, tú matas, tú tampoco tienes derecho a la vida por lo que has hecho. Siendo que desde el momento de la concepción hay vida, es un ser humano. Ese feto
al eliminarlo, al cometer el homicidio contra ese feto, no aplica para ese no nacido lo mismo que para el que ha nacido? No tiene el mismo derecho. No es un feto feticidio, llamaríamos así el asunto. No está el hombre atentando y a la vez abusando porque ese no puede defenderse. ¿Qué diferencia tiene el niño que no ha nacido con un niño que ya nació? Ninguna. Tienen el mismo valor. Es una gran contradicción que en la antigüedad siempre se respetó el ser humano concebido en el vientre de la madre. Y solamente cuando las civilizaciones y los pueblos caen en grandes decadencias es que se ven este tipo de atrocidades. El aborto siempre ha sido un homicidio con agravantes, por lo que se elimina en el vientre de la madre es un inocente indefenso en los albores de su vida, que tiene tanto derecho a vivir como uno que ya nació. Tiene el mismo valor la vida. La vida, como yo decía, es el valor fundamental. No podemos relativizar de que una persona vale menos que otra porque tenga un defecto, porque venga con un problema y su vida no se disminuye su calidad de vida, su valorización por eso. Tiene el mismo valor de la vida, la de un embrión, de una célula, como un bebé recién nacido ya después. Nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie. El médico no está para eliminar seres humanos, está para salvar vidas. Por eso el aborto es una grave perversión de la profesión médica. Doctor, ya se nos fue el tiempo, tristemente, y no hemos tocado casi nada. ¿Qué usted le dice a tantos padres que puedan estar mirando este programa, a tantos jóvenes, a adultos? ¿Qué usted le diría frente a la inminencia de esta posible imposición? Yo lo que le diría es que tratemos de hablar con nuestros hijos, tratemos de educarlos. Si no tenemos las herramientas para poder quizás tener los conocimientos adecuados, que busquemos ayuda, busque un médico que de verdad defienda la vida, busque un profesional de la salud, acuda a su iglesia. Si usted es una persona de fe, una persona creyente, pues vaya a su iglesia, hable con las personas que saben de estos temas. No se deje influir por los medios de comunicación que lamentablemente hoy en día están ya permeados por esta cultura de muerte que quiere que el aborto sea despenalizado en la República Dominicana, como ha ocurrido en tantos países. Y hoy en día están viviendo las graves consecuencias de haber producido esta despenalización en sus propios países. Ellos están volviendo de esa gran tragedia de haber despenalizado el aborto. Busque ayuda, busque orientación. Hay personas que pueden ayudarlo, hay personas que pueden orientarlo y que pueden darle las herramientas para que usted y sus hijos y sus nietos puedan estar salvaguardados de esta mentalidad de muerte para los seres humanos indefensos en el vientre de sus madres. Muchas gracias, doctor Contín, por el tiempo que nos ha brindado, no solo a nosotros como programa, sino a toda la nación. Necesitamos escuchar estas cosas y escuchar la verdad. Le rogamos que si usted ha escuchado con atención y ha entendido que esta es la verdad, no hay nada aquí maleado, no hay nada manipulado, esta es la verdad, que usted se acerque a quienes, como el doctor ha dicho, se acerque a quienes lo puedan ayudar, dirigir, no deje de hablar con sus hijos, insístales en los riesgos y sea un protector de la vida. Dios quiere que usted y yo respetemos la vida, porque la vida es santa, la vida es digna y es natural, lo natural que la protejamos. Dios lo bendiga.